Temas de formación profesional. Un podcast de desarrollo para profesionales de servicios. Conducción, Lucía Ardizone y Flavio Lepanto. Hoy hablaremos sobre la diferencia entre impuestos, tasas y contribuciones especiales. También de los distintos niveles del Estado y también de los distintos organismos que el Estado tiene para recaudar esos impuestos y las tasas y cómo los utiliza, cómo hace esa utilización, qué servicios debe brindar. Así que vamos con eso. Los impuestos son tributos que los ciudadanos deben pagar al Estado, al país, y esto lo deben pagar sin que el país le dé nada. O sea, su patrimonio se ve disminuido porque tiene que pagar ese impuesto. Pero el Estado o el país, en principio, no le da nada específico. Ahora, vamos a ver un poco más. ¿Qué es lo que debe brindarle ese Estado al cual los ciudadanos, las personas físicas o las personas jurídicas, le dan parte de su patrimonio en los impuestos? Así que el impuesto es un tributo que se da inevitablemente, uno no lo puede evitar. Solo por vivir en ese país debe pagarlo. Por otro lado están las tasas. Las tasas también las debemos pagar. Personas físicas o personas jurídicas, pero en ese caso los distintos niveles del Estado nos brindan cosas. Por ejemplo, pago una tasa de alumbrado, barrido y limpieza, porque bueno, me ponen las luces para alumbrar las calles, pasa el barrendero y pasa el recolector de residuos y las calles están limpias y las veredas están bien y están iluminadas. Entonces yo recibo algo por esa tasa, ¿ok? También, por ejemplo, las tasas que tienen que ver con el uso de la vía pública, es decir, si yo tengo un café y tengo mesas en la vereda, pagaré al municipio una tasa de uso de vía pública. Y entonces me veré beneficiado con una ampliación de la superficie en la que puedo trabajar. Pero por supuesto pago a partir de esa superficie en el espacio municipal que da la municipalidad. La paga esa persona que ocupa ese espacio y no la tiene que pagar otra persona a la tasa que no la esté usando. Entonces, hay tasas aeroportuarias, la paga el que viaja en avión. El otro, ¿por qué la va a pagar? Sería injusto. Hay tasas de justicia, que bueno, la pagará aquel que genera trámites dentro del mundo judicial, no la paga el otro. Y así sucesivamente, ese es el concepto de las tasas. El impuesto no, el impuesto es diferente. Bien, y también tenemos lo que llamamos contribuciones especiales, que es pagar esas contribuciones especiales, o sea, dinero, a partir de haber recibido algún beneficio de alguna obra pública que hizo alguno de los 3 niveles del Estado. Es decir, pueden cobrarme a mí porque dicen, bueno, usted se beneficia, su patrimonio aumenta o ha aumentado el valor de su patrimonio, especialmente el patrimonio edilicio, porque usted está cerca de esta obra o la obra está influenciando y aumentando el valor de su patrimonio. Si la otra persona a quien no le corresponde, porque no se beneficia, no lo tiene que pagar la contribución especial. Así que impuestos, tasas y contribuciones especiales. Por otro lado, hay 3 niveles del Estado. Siempre recordémoslo. El nivel nacional, el nivel provincial y el nivel municipal. Así que los impuestos solo pueden cobrarlos la nación y la provincia. Los municipios no pueden cobrar impuestos. En cambio, las tasas sí las puede cobrar nación, provincia y los municipios. Los municipios solo cobran tasas. Cobran tasas por servicios que presta el municipio a los ciudadanos, a las personas físicas o jurídicas que viven ahí. Así que, entonces, tenemos los 3 niveles del Estado. Tenemos esta diferencia clara entre impuestos, tasas y contribuciones especiales. Nos queda decir entonces, solo mencionar algunos organismos que recaudan estos impuestos y estas tasas. A nivel nacional, el organismo recaudador es la AFIP.
la Agencia Federal de Ingresos Públicos. Ella es la que se encarga de cobrar los impuestos nacionales. Algunos impuestos nacionales quedan para utilizar por nación, para brindar los servicios, y otros se reparten a las provincias en lo que llamamos la coparticipación. O sea, a cada una le corresponde, según la actividad, la cantidad de población y cuánto ha sido el aporte de ese impuesto que se cobró en esa provincia. Se darán cuenta que provincias como Buenos Aires o Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, pagan muchos más impuestos que otras provincias y por ahí más chicas o con menor actividad. Por lo tanto, le tocan más puntos en esa coparticipación, le toca más dinero a la hora del reparto de coparticipación de ciertos impuestos que cobra la AFIP. Por otro lado, están los organismos provinciales como ARBA, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, AGIP, la Agencia General de Ingresos Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, donde se cobran impuestos, como por ejemplo el impuesto que tiene que ver con las rentas por la superficie de las casas. Así que cada casa, cada edificio de una empresa paga impuestos. Paga impuestos a su provincia por el hecho de ocupar la tierra de la provincia. Son impuestos clásicos que cobran los organismos provinciales. Otro impuesto son las patentes de los vehículos, tanto autos como barcos, como aviones. Esas patentes las pagan los ciudadanos y las personas jurídicas también a estos organismos provinciales. Es un impuesto provincial, no lo recauda la nación, la patente de los vehículos. Eso queda en las provincias. Y bueno, entonces los municipios también tienen su propio organismo de recaudación municipal, ¿sí? O sea, la parte de rentas municipales donde se cobran tasas, como dijimos, y algunas otras cosas, como por ejemplo la recaudación de las multas que se cometen dentro del municipio, etcétera, y otros ingresos más también. Bien, por último, con respecto a lo que se va recaudando en los distintos niveles del Estado, juntan todo el dinero y lo ponen en lo que llamamos las arcas públicas o el erario público, y de ahí lo van sacando para ir cubriendo las tareas que el Estado debe hacer. ¿Cuáles son esas tareas que el Estado debe hacer? Las tareas que el Estado debe hacer son las siguientes. Por ejemplo, garantizar la seguridad de las personas y de las empresas y del patrimonio, digamos, ¿no? Garantizar la salud pública, así que deberá tener hospitales públicos, etcétera. Que eso es un servicio que brinda en general cada provincia. No tiene nación hospitales públicos, salvo los hospitales que dependen de las universidades públicas. Como ustedes saben, la Universidad de Buenos Aires tiene hospitales universitarios. Bueno, ese gasto debe ser pagado por el Estado Nacional porque le corresponde, como los gastos de educación también. De nuevo, en educación, cada provincia tiene que invertir en las escuelas y la educación pública, y nación tiene que invertir en lo que les corresponde, que son universidades públicas. Ahí nación tiene que poner los fondos para que funcionen las universidades. Así que fíjense que los estados tienen seguridad, salud, educación con distintas responsabilidades, ¿sí? Por ejemplo, el municipio no tiene que tener dinero para pagar ni la seguridad, porque lo garantizan las provincias, ni la educación, porque la educación es provincial, ni la salud, porque los hospitales son provinciales. Sin embargo, muchos municipios, así todo, aportan, ayudan a la provincia en el sentido de que, bueno, a veces compran ambulancias para un servicio de emergencia municipal, o tal vez a las municipales de salud. También tal vez den cursos de oficio o algunos cursos relacionados con la educación no formal, pero que los da la municipalidad para sus ciudadanos, y también aporta muchas veces a la compra, por ejemplo, de algunos patrulleros o sistemas de cámaras que ayudan a la seguridad y que tiene ese municipio, y que, bueno, que en conjunto con la provincia en la que ese municipio está, brindan entonces la seguridad para sus ciudadanos y las personas jurídicas que habitan allí.
Eso es lo que básicamente tiene que aportar el Estado. Además de mantener el poder ejecutivo, presidente, por ejemplo, y todos los ministros y todos los del poder ejecutivo, gobernador y todos los ministros y todo el poder ejecutivo, o intendente y todos los secretarios de la intendencia, etcétera. O sea que tiene que utilizar el dinero para mantenerlo. Por otro lado, la justicia también tiene que pagar la justicia nacional, el Estado nacional, la provincial, la provincia, y la municipal, el municipio. Y también tienen que mantener el servicio del Poder Legislativo. Así que Nación se tendrá que hacer cargo de diputados y senadores nacionales, la provincia se hará cargo de diputados y senadores provinciales, y el municipio de los concejales y consejeros escolares, ¿sí? Eso lo deberá pagar entonces con los impuestos en el caso de Nación y provincia y con las tasas en el caso del municipio que corresponde. Así que, bueno, los dejo con Fla para que cuente un poco más. Gracias, Lu. Bueno, te cuento entonces un poco más sobre el tema de los impuestos, que hay impuestos nacionales y provinciales, y también hay tasas nacionales, provinciales y municipales, y algunas contribuciones especiales que pueden ser cobradas por la provincia, nación, en distintas obras públicas que ellas generen. Incluso podría considerarse también que pueden cobrarlo los municipios. Lo que seguro los municipios no pueden cobrar son impuestos. Entonces, ¿qué impuestos tenemos más importantes? Los impuestos más importantes que se pagan. El más importante de todos es impuesto a las ganancias. Ese impuesto grava lo que las personas jurídicas o personas físicas ganan en un determinado año. Entonces, en el impuesto a las ganancias a veces se van haciendo adelantos mensuales que se van sumando y luego a fin de año se hace como una cuenta grande donde se fija lo que se ganó. Por otro lado, se deducen aquellas cosas que está permitido por ley deducir. Por ejemplo, no sé, una persona que tiene muchos hijos paga menos que la que no tienen hijos. Eso es razonable, ¿verdad? Una persona que tiene una hipoteca y está pagando su casa, probablemente pueda deducir los intereses de esa hipoteca, cosa que es justo también, ¿verdad? Y entonces paga menos impuesto a las ganancias o puede quedar en otra categoría del impuesto a las ganancias, ¿sí? Así que el más importante es el impuesto a las ganancias. Siempre consideramos en los impuestos la base imponible, o sea, ¿desde cuánto tengo que empezar a pagar? Eso se llama base imponible. Luego la alícuota, ¿cuánto tengo que pagar? O sea, ¿por cuánto multiplico? ¿Por el 3%, por el 4%, por el 10%, por el 1%? ¿Se entiende? Eso se llama alícuota en la que tengo que pagar. Por ejemplo, el IVA, hablábamos también de que el IVA, por ejemplo, tiene 21% de alícuota, pero en algunos casos el IVA tiene 27% en el caso de telecomunicaciones, o tiene 10,5% en el caso de algunos alimentos y otras cosas. Así que entonces tenemos la base imponible, tenemos la alícuota y también tenemos las escalas en las cuales la alícuota va cambiando. Por ejemplo, en el impuesto a las ganancias, una vez que la persona física o jurídica llega a la base imponible, va subiendo en las escalas y a medida que sube por la escala, a medida que gana más dinero, la alícuota se va haciendo un poquito más grande, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, las personas que entran en el primer escalón, pagan un poquito menos de impuesto a la ganancia y se va incrementando, ¿sí? Así que hay que tener en cuenta la justicia de los impuestos a partir de esto. Primero, que sea justo el impuesto, ¿sí? Está bien, es justo que el Estado retire parte del patrimonio de una persona jurídica o una persona física para cubrir las necesidades de lo que el Estado debe hacer. Eso es justo, es así como funcionan los estados, nacional, provincial, municipal, ¿sí? Pero a veces hay impuestos que son injustos, que no corresponde cobrar.
o que complican la vida de la gente. En Argentina tenemos la mayor cantidad de impuestos del mundo, como siempre, carísimos, y que hacen muy difícil la gestión de pagar esos impuestos, ¿no? Hay que tener contadores, abogados, y la gestión administrativa de esos impuestos. Entonces, un impuesto como un impuesto a las ganancias es justo, pero se puede convertir en injusto si la base imponible es muy baja o si las escalas son muy estrechas y las alícuotas muy grandes, ¿sí? Vamos con otro impuesto. Por ejemplo, el IVA, otro impuesto nacional. Recuerden que ganancias e IVA son los dos impuestos principales del país, ¿sí? Luego se van repartiendo entre las provincias. Una vez que se cobran esos impuestos, se reparten entre las provincias. Se imaginarán, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, que son quienes más pagan, también son quienes más reciben a la hora de repartir en la coparticipación federal esos impuestos como ganancias, IVA, ¿sí? En esa coparticipación federal hay lo que llamamos alícuotas. Estas provincias que aportan mucho tienen alícuotas más grandes y reciben más dinero que las provincias chiquitas que aportan menos. Bien, entonces, el impuesto del IVA también, un impuesto, uno podrá decir más justo o menos justo, y 27% aplicado a la telefonía, ¿nos ayuda o nos complica la vida? No será mucho, 27%. O sea, pagamos 10.000 pesos por el teléfono móvil y 2.700 los tenemos que entregar en impuesto al valor agregado. ¿Será mucho? O por ejemplo, en el caso de las injusticias, va a comprar una persona que tiene mucho dinero, compra un producto alimenticio, compra leche, ¿sí? Y se le aplica un porcentaje de IVA. Se le cae una moneda del bolsillo, paga el IVA, no tiene ningún problema. Ahora, una persona muy humilde a comprar la misma leche, el mismo litro de leche, y el IVA le representa mucho dinero. ¿Se entiende? Porque la persona pobre no tiene tanto dinero, no es una moneda que se le cae del bolsillo. Es un esfuerzo que tiene que hacer. De hecho, deja de comer otras cosas porque tiene que pagar tanto impuesto a la hora de comprar comida que, bueno, que no tiene un presupuesto y no puede ampliar ese presupuesto. Entonces, fíjense la injusticia. A ver, la gente más pobre debería pagar menos IVA que la gente que tiene más dinero. Tiene que tener sentido el IVA, ¿sí? Y también tiene que tener sentido. 27% es una locura. ¿Hay otros impuestos? Sí, que son injustos. El impuesto al cheque. Por ejemplo, el impuesto al cheque. Miren, ¿por qué hay que, cada vez que yo paso de una tarjeta a otra, una cuenta a otra, omito un cheque, tengo que estar pagando impuestos? ¿Por qué no puedo manejar el dinero electrónico sin impuestos? Como con los billetes. Directamente pago con los billetes, no pago impuestos, pago electrónicamente. ¿Y por qué tengo que pagar impuestos? Es una injusticia. Eso hace que sea más complicado todo el tema de las operaciones comerciales. O sea, que sea más complicado trabajar en Argentina, ¿sí? El impuesto al cheque se puso por un tiempo muy corto. Dicen, bueno, lo vamos a hacer por un año nada más, ¿eh? Un año. Acá está, todavía tiene impuesto al cheque. Y así sucesivamente empezamos a poner más impuestos. Por ejemplo, el impuesto solidario. ¿Cómo? ¿El impuesto solidario? ¿De dónde salió el impuesto solidario? ¿Qué? ¿Yo no puedo pagar con mi tarjeta de crédito la plataforma para ver las películas en el exterior? ¿O puedo viajar en el exterior y comprar de pronto? ¿Y tengo que pagar un impuesto solidario? Y sí, a alguien se le ocurrió que hay un impuesto nuevo que es un impuesto solidario. Y entonces cada vez que operás con la tarjeta de crédito en compras en lugares en el exterior, tenés que pagar ese impuesto. Que gracias a Dios se va a dejar de cobrar, esperemos, a fin de este año. Esperemos, veremos. A ver qué pasa, a ver si sucede como todos los impuestos de Argentina, que se quedan y no se van más. Se ve el concepto de los impuestos. Los impuestos tienen que ser justos. Y hay varias cosas que tienen que ver con la justicia en los impuestos. No solo la base imponible, las alícuotas, las escalas, sino también la idea propia de ese impuesto a cobrar. Con respecto a las tasas, también funciona igual. Por ejemplo, hay tasas que son ridículas porque no se presta ningún servicio al ciudadano. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero pintar la vidriera de mi negocio y me excedo de las dimensiones del espacio, qué sé yo, 1 metro por medio metro, supónganse en un determinado municipio, va a pasar el inspector y me va a decir, usted tiene que pagar una tasa municipal por publicidad por pintar su vidriera.
Y uno dice, pero dale, la vidriera, déjame trabajar. No, porque usted se excedió, con el metro saca, 1 metro por 50 centímetros no paga. Se pasó 1 centímetro, ya tiene que pagar. Qué injusto, ¿no? Hay un montón de esas tasas que son tan injustas. Por ejemplo, para terminar, la tasa que se cobra al cargar combustible. Uno dice, pero bueno, voy a cargar combustible, la camioneta, el auto, en la estación de servicio. Bueno, ahora usted tiene que pagar una tasa municipal. ¿Y por qué es la tasa si no me brindás ningún servicio? Y señor, pero usted va con las ruedas rodando por la calle hasta llegar a la estación de servicio. Y usted me gasta la calle y yo después la tengo que arreglar. Así que a usted le voy a cobrar un impuesto por ir con el auto a cargar nafta a la estación de servicio. Uno dice, qué estupidez, qué injusticia, qué injusto para la gente que tiene que trabajar con el auto o la gente que tiene que moverse con el auto para ir a trabajar, ¿no? Esa tasa municipal ridícula por un servicio que no se presta. Y fíjense cómo complica la vida de todo, porque, por ejemplo, yo vivo justo donde empieza La Matanza. Hay una avenida que se llama Avenida Díaz Vélez. Ahí empieza La Matanza. Entonces, de un lado hay una estación de servicio de la avenida y del otro hay otra. Bueno, claro, fíjense, sale diferente cargar nafta en una estación de servicio de este lado de la vereda que del otro lado de la vereda. Sale diferente. ¿Por qué? Porque hay diferentes tasas municipales que se cobran a la carga de combustible. Entonces, pobre la persona que tiene la estación de servicio en el municipio que cobra más alta la tasa de carga de combustible, porque todas las personas van a cargar en otros lugares mientras viajan, donde le sale más barata la carga. Entonces le complican la vida a esa persona en ese comercio, ¿sí? O sea, los impuestos tienen que ser impuestos que tienen que ser inteligentes, justos y además, convengamos, bien administrados. Así que nos debemos en Argentina el gran debate de simplificar impuestos. Para nosotros, personal administrativo, una complicación porque cambian todo el tiempo aparecen nuevas leyes, variaciones y además cambian de un distrito a otro. No es lo mismo ingreso bruto de la provincia de Buenos Aires que ingreso bruto de Córdoba, que es un lío bárbaro. Así que bueno, ahí tenemos una muy breve introducción de los impuestos y bueno, es un trabajo grande que debe hacer el personal administrativo en apoyo de la oficina y de las tareas administrativas que tiene que hacer referido a los impuestos. Para quedarnos tranquilos, en general, las empresas contratan estudios de administración, no solo de contadores, sino estudios administrativos que se especializan en impuestos, ¿no? Así que probablemente tengamos, por un lado, el contador, por otro lado, el abogado, obviamente, y por otro lado, el estudio que nos va a ayudar a liquidar los impuestos en el trabajo donde nosotros trabajemos. Así que bueno, les mandamos un beso grande con Lu y seguimos avanzando con el tema de impuestos, tasas y contribuciones especiales.